Buenas tardes, mi nombre es Mía Shail Torres Francisco y el de mi compañero César David Tecuapa Quirino. Nosotros representamos el equipo número 7 y le vamos a hablar sobre las civilizaciones antiguas. Mesopotamia significa en griego entre ríos. La región así denominada abarca inicialmente los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. Organización política y social. El rey o emperador era la máxima autoridad. Su poder era absoluto, hereditario y de carácter divino, pero no era considerado un dios como entre los egipcios, sino un intermediario entre los dioses y sus súbditos. Por lo tanto, era el primer sacerdote y quien administraba el estado y dirigía el ejército. En las decisiones importantes era asesorado por un grupo cercano de sacerdotes. No existía la propiedad privada, ya que los terrenos adyacentes a la ciudad pertenecían al dios. Respecto a las diferencias sociales, estaban los hombres libres, entre los que se contaban la nobleza, los sacerdotes, los funcionarios reales, los pequeños propietarios y los comerciantes, los mezquín y hombres insignificantes, esclavos que habían comprado su libertad, y los que no eran nada, esclavos y prisioneros de la guerra. Organización económica. La agricultura de regadío en el sur de Mesopotamia posibilitó la recolección de varias cosechas al año, y con ello un excedente de cebada y otros cereales. El Estado intercambiaba dichos excedentes, dando origen a un intenso intercambio con los pueblos vecinos. Gran cantidad de caravanas venían de diferentes lugares para intercambiar los productos agrícolas y artesanales que ellos producían. Como consecuencia de esta relación económica, sus conocimientos artísticos, técnicos e ideológicos se fueron difundiendo a diferentes lugares de la región. Mesopotamia destacó por sus construcciones de gran tamaño, en las que utilizaron el ladrillo. Asimismo, aplicaron conocimientos matemáticos en sus edificaciones. Desarrollaron tres formas de arquitectura. En la arquitectura religiosa se construyeron pirámides escalonadas de 3 o más niveles. Cumplían una función ceremonial y astronómica. En la arquitectura civil construyeron ciudades amuralladas, en las que destacan los palacios como el de Khorshavad, jardines colgantes de Babilonia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ciencias de Mesopotamia, matemáticas, nociones de aritmética y geometría, como el sistema sexagesimal y el duodecimal, principio del círculo, circunferencia, arco y radio, noción de base, altura y ángulo. La civilización india nace entre los valles del río Indo y del río Ganges. Esta civilización fue hacia el año 2500 a.C. y actualmente se radica en lo que son los países de Pakistán y el occidente de la India. En lo que es el aspecto social, la civilización india tuvo diferentes etapas, no todas con la misma forma, pero su organización política fue en una división de castas que se constituía por 4 etapas. Estas etapas eran 4 grupos en los que se les denominaban Vamas, y algunos de ellos fueron los brahmanes. Estos los constituían los que son los sacerdotes. Estos eran encargados de interpretar y enseñar los textos sagrados y lo que es lo espiritual. El segundo grupo lo constituían lo que son los kshatriyas. Estos eran guerreros, gobernantes y eran propietarios de tierras. En el otro grupo, que es el tercero, eran los varsyas. Estos eran campesinos, merecedores y comerciantes. Y el cuarto, que son los sudras. Estos son lo que son los esclavos. Lo que es el aspecto económico se basa principalmente en lo que es la agricultura. La agricultura era el trigo y la cebada. Así también hicieron el inicio de lo que son los textiles. Estos se
basaba en lo que es la hilandería y el textil de lana y algodón. Así también como es la ganadería. En la ganadería criaron una gran domesticación de animales, por ejemplo, entre ellos es el asno, el buey, el ganado con joroba de la India. En lo que es la industria, adornaban sus cuerpos con ricos ornamentos de plata, como oro, el marfil y piedras preciosas. El cobre fue utilizado principalmente para la fabricación de sus armas. Combinaron un poco lo que fue la agricultura y la ganadería. Esto se dio como alfarería. Con la ayuda de los animales cargaban sus materias primas, ya sea de consumo interno o incluso en intercambios comerciales. Así también está lo que es el comercio. En el comercio comerciaban no solo con productos agrícolas, sino con metales como el oro, la plata, el plomo, el estaño, incluso piedras preciosas, semipreciosas también, herramientas, utensilios y cerámicas. La religión más importante de esta civilización fue lo que es el hinduismo y el budismo. Y es todo lo que puedo decir respecto a esta civilización. Fluviales, la cultura siguió en desarrollo. Organización social. La organización social de la civilización china se basaba en una jerarquía a la que le tenían un significativo respeto. Esta estaba compuesta por un emperador considerado de origen glorioso y se pensaba que había recibido su poder por virtud o por las órdenes de los dioses, los nobles, la corte y los caudillos militares. Estos estaban a cargo del ejército. Mandarines eran los funcionarios de confianza del emperador. Entre ellos se encontraban los gobernadores, jueces, funcionarios policiales, recaudadores de impuestos y supervisores de las labores agrícolas. Se encargaban principalmente de vigilar la agricultura y controlar el regadío. Los campesinos eran quienes trabajaban los campos de los terratenientes en condiciones de arrendatarios. Esclavos eran los prisioneros de la guerra. Organización política. La organización política se ejercía por dinastías a partir de monarquías absolutas, que eran heredadas de generación en generación. Economía. La civilización china tuvo su organización en torno a la agricultura, principalmente basada en el cultivo de arroz, lo cual se complementaba con la crianza de animales. Religión. La religión china se basaba en el confucianismo y el budismo. A diferencia de las religiones que se presentaban en el occidente, esta civilización no estaba pegada a una divinidad específica, sino que creían en las fuerzas de la naturaleza. Creían en que cada ser divino tenía un deber en esta tierra y que ya tenía ganado su lugar en el cielo, siempre y cuando cumpliera con la misión por la que había sido enviado. Sin embargo, contaban con deidades como el cielo, que adoraban en los templos. Aportes. Los chinos desarrollaron grandes aportes a las artes, la arquitectura, la pintura, la literatura, la escritura y las telas. Es por esto que crearon elementos como las pagodas, las cuales son construcciones de varios pisos con techos superpuestos, uno sobre el otro. Muralla china, la cual es levantada con el propósito de defender a la nación de la invasión de los nómadas. Ejército terracota. Eran unas figuras de soldados y caballos hechos a tamaño real, construido bajo el mandato del primer emperador de China de la dinastía Qing. Al enterrarlo se creía que el emperador seguiría teniendo tropas bajo su mando, aún después de muerto. La seda fue uno de los más grandes descubrimientos realizados por dicha cultura. Comenzó como una necesidad básica para luego transformarse en un elemento restringido únicamente al emperador y a sus allegados.
La escritura es uno de los aspectos que caracterizó esta civilización. Se basa en refinadas curvas. Es considerada un arte abstracto, lleno de armonía. La civilización egipcia, una civilización que se originó a orillas del río Nilo. Esta civilización tuvo sus principios en la economía gracias a la agricultura que se desarrolló en ese periodo, así también como a la artesanía, su ganadería y también su comercio. Respecto a la organización social de Egipto, Egipto era un país monárquico absolutista. La población del antiguo Egipto estaba dividida en grupos de personas con diferentes trabajos y responsabilidades para la sociedad. Estas clases sociales se estructuraron como una pirámide con 6 niveles. Esta pirámide social muestra los niveles de cada clase social en términos de importancia. Los 2 niveles superiores era el faraón y los funcionarios de gobierno. Fueron los más poderosos y ricos. En el nivel inferior, los campesinos eran los trabajadores, que eran los agricultores y los trabajadores de la construcción. En lo que es la organización política, el sistema de gobierno que Egipto se caracterizó por ser monárquico, absolutista y teocrático. En lo que es lo monárquico, el poder estaba a manos de un rey. Monárquico en griego significa poder de uno solo. Por otro lado estaba lo absolutista, porque el rey reunía todos los poderes del reino o estado. El absolutismo es una forma de gobierno con la que uno puede dirigir hacia las demás personas con el fin de sin rendir cuentas a nadie. Esta forma era que el faraón se sentía hijo o elegido de Dios, y de esa forma él solo le daba cuentas a Dios. En lo que es la religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en distintos dioses y diosas, no en uno solo, sino que las divinidades tenían una apariencia mitad humana, es decir, antropomorfa, y mitad animal, zoomorfal. Los egipcios creían en la vida del más allá, es decir, en la ultratumba. Hablando más profundo acerca de la economía de los egipcios, la industria, el comercio y la agricultura fueron la fuente de la economía de dicha cultura, pero de todas las más importantes y la que más produjo más productividad fue la agricultura. Es por ello que la economía dependía básicamente del río Nilo, donde se cultivaban lo que es la seda, el lino, cereales, trigo y algodón y arroz. Para el comercio eran utilizados medios terrestres, pero principalmente marítimos. Se exportaba principalmente el papiro, material para escribir, y también se explotaban minas de oro y cobre, de donde extraían los metales para la fabricación de distintos materiales que utilizaban estas culturas. Lo que es el arte en la cultura egipcia se manifestaba principalmente en obras colosales de carácter religiosos, pero también hacían símbolos acerca de lo que creían. Esta cultura era elaborada a través de artesanías y joyas para el comercio. También ha producido grandes obras de arquitectura, pintura y esculturas. Para esta cultura el arte significó bastante, ya que fue una manera de transmitir un concepto de tradiciones. Utilizaban las obras como medio de expresiones artísticas, políticas y como también lo que es la religión. Egipto tenía también diferentes tipos de culturas. Por ejemplo, ellos tenían su templo. El templo lo tenían como un lugar sagrado al que solo lo admitían los sacerdotes.
La naturaleza religiosa influenció en su contribución de las artes. Así también sus obras representaban algunos dioses y diosas y faraones. El arte está caracterizado por la idea del orden y la simetría. Las danzas eran parte del ritual religioso y creían en la vida después de la muerte. En lo que es la escritura, los jeroglíficos fueron inventados por los antiguos egipcios. Estos fueron usados desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron tres tipos básicos de escrituras, que es la jeroglífica, la hierática y la demótica. La última pertenecía a los últimos periodos de Egipto. Otro dato importante acerca de lo que es la civilización egipcia es que estos utilizaban muchas máquinas básicas. Dieron inicio a lo que fue la rampa, la palanca, como ayuda en distintas construcciones. El papel egipcio hecho de papiro y la cerámica eran producidos en grandes cantidades, ya que eran exportados a otros pueblos del Mediterráneo. Y es lo que puedo decir respecto a esta civilización. Civilización griega. La civilización griega se desarrolló en el extremo noroeste del mar Mediterráneo, territorios actuales de Grecia y Turquía, y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Cilicia. La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y por un gran legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus aportes ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y posteriormente en varias regiones del mundo, incluso en la cultura occidental. La civilización griega estaba compuesta por pequeñas aldeas que evolucionaron en polis, ciudades-estados. Entre las polis más importantes se destacaron Atenas y Esparta. Cada una tenía su propia legislación y organización interna, hasta que surgió el sistema democrático de gobierno. Además, varias de las ciudades-estados tenían una actividad en los Juegos Panhelénicos, que dieron origen a los Juegos Olímpicos, que evolucionaron hasta formas de gobierno en Grecia. Existieron varios sistemas de gobierno durante la civilización griega, como la monarquía, la aristocracia, la oligarquía, la tiranía y la democracia. La religión griega era de tipo politeísta, es decir, se basaba en el culto a múltiples deidades que incluso representaban ideas abstractas como justicia, ética y sabiduría. Estas deidades se regían bajo un dios supremo, llamado Zeus, padre de los dioses, y los sacerdotes cuidaban los cultos, pero no constituían un clero o una iglesia. Zeus gobernaba a los dioses del Olimpo, que intervenían constantemente en la vida cotidiana. Entre ellos se destacan Atenea, diosa de la paz; Afrodita, diosa del amor y la belleza; Ares, dios de la guerra; Apolo, dios del arte y del deporte; Dionisio, dios del vino; Hefesto, dios del fuego; Perséfone, diosa del inframundo; Poseidón, dios del mar. La religión griega no es lo mismo que la mitología griega, a pesar de que se relacionan. Tanto en la literatura como en el arte, los dioses fueron representados con cuerpos y personajes humanos, como seres buenos y malos, que tenían hijos, que luchaban en batallas y que aparecían en los cuentos de la mitología griega. Desde la medicina de la civilización griega, la enfermedad era considerada un castigo divino y la curación un regalo de los dioses. A partir del siglo V a.C. se desarrollaron teorías que intentaban comprender las causas materiales de las enfermedades, además de las justificaciones espirituales. Los médicos estudiaron el cuerpo humano, la conexión entre causa y efecto de ciertos síntomas relacionados con las enfermedades, y probaron diversos tratamientos. El aporte principal fue la creencia de que el paciente podía controlar su salud
en base a su dieta, lo que contrastaba con la mentalidad fatalista y espiritual de épocas anteriores. El médico Hipócrates fue el fundador de la escuela de medicina, cuyo concepto general se basó en el enfoque terapéutico y el poder curativo de la naturaleza. Esta doctrina sostenía que el cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse. La terapia hipocrática se concentraba entonces en facilitar el proceso natural. El arte de la civilización griega ha influenciado incluso a la cultura de Occidente. Su desarrollo se divide en diversos periodos que diferencian por los materiales y el modo en que se manipulaban. La mitología griega es un conjunto de relatos, mitos y leyendas en los que los griegos intentaban explicar el origen del mundo y exponer parte de la cultura de la antigua Grecia. En los relatos representaban a los dioses del Olimpo, héroes, rituales y aspectos de la vida política y social. Un ejemplo es el mito del nacimiento de Atenea, la diosa de la sabiduría, las ciencias, la justicia y la guerra. Cuenta la leyenda que el dios supremo Zeus dejó embarazada a una ninfa del océano llamada Metis. Al poco tiempo, Zeus recibió un mensaje profético anunciando que tendría hijos más poderosos que él y que podrían derrocarlo. Junto a la escultura y la arquitectura, el pensamiento filosófico fue otro de los grandes aportes de la civilización y consistía en el pensamiento basado en la razón, el hombre y el saber del universo. La etapa comenzó a desarrollarse en el siglo VI a.C. hasta el año 30 a.C. y se dividió en 4 etapas. Periodo cosmológico, etapa que se basaba en el pensamiento racional o logos. Periodo antropológico, etapa en la que se destacó el aporte de Sócrates, que consideraba al conocimiento como algo más que una simple acumulación de información. Periodo metodológico, etapa con grandes representantes como Sócrates, Platón y Aristóteles. Fueron los pensadores que establecieron la mayor tradición filosófica de la historia. Periodo helenístico, etapa que se destacó por su preocupación sobre las cuestiones éticas. En lo que es la civilización romana surgió en el año 753 a.C. como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber de la actual Italia. Según cuenta una leyenda que esta civilización fue fundada por 2 gemelos, Rómulo y el otro era Remo, en el año de 753 a.C. Estos fueron abandonados por sus padres a las orillas del río Tíber y según una loba los había rescatado. Pero les llegó la adultez, estos crecieron, tuvieron unos conflictos estos hermanos porque querían fundar una ciudad y hubo un hermano llamado Rómulo. Este mató a Remo para que él le diera nombre a la ciudad y le puso Roma, y fue así que la leyenda cuenta eso. Lo que es la forma de gobierno de Egipto es que la época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos en la historia de la civilización. Logró afianzarla como potencia dominante y más tarde se consolidó como un imperio romano. Las 3 etapas según su tipo de gobierno fueron la monarquía. La monarquía surgió en el siglo VIII a.C. al siglo VI a.C. Fue un periodo de gran influencia etrusca, la cual surgió un nuevo estado romano y un sistema político que dio paso para la república. Este poder lo ejercen los reyes romanos y los etruscos. La república fue otra forma de gobierno que se dio en el siglo VI a.C. hasta el siglo I después de Cristo.
Comenzó la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquistas, como las guerras púnicas que tuvieron lugar en Roma y en Cartago. Entre 264 a.C. y 146 a.C., Roma triunfó en la última batalla y se convirtió en la primera potencia mediterránea bajo el liderazgo de Julio César. La economía romana se estableció como un sistema de intercambio y comercio comunitario. Todos tipos de bienes comerciales y productos agrícolas, ganaderos y diversos servicios se utilizaron como distintos medios de intercambio. Principalmente la actividad agrícola, la explotación de esclavos y el comercio fueron las principales fuentes productivas. La agricultura requería del trabajo de una gran cantidad de esclavos. Los esclavos se ganaban a través de guerras o incluso en intercambios.